Me da gusto que estén aquí. Vamos a comenzar primero con una dinámica. Para esto quiero que se pongan de pie un ratito. Vamos. Necesitamos tener motivación para empezar la clase, ¿ya? Esta actividad va a ser de acuerdo a las motrices, ¿no? Ya, en este caso vamos a responder lo contrario. En este caso yo voy a comenzar con una canción. Si yo digo alto, ¿qué es lo contrario de alto? Bajo. Bajo. Si yo digo gordo, Flaco. flaco. Si yo digo calor, Frío. si yo digo vacío, Lleno. si yo digo blanco, Negro. ya. Entonces este juego es el juego del revés, ¿ya? 1, 2, 3. Ustedes van a repetir después de mí. Si yo vamos a jugar el juego del revés, repita. Vamos a jugar el juego del revés. Vamos a jugar el juego del revés. Vamos a jugar el juego del revés. Si yo digo alto, tú dices Bajo. si yo digo gordo, tú dices Flaco. si yo digo frío, tú dices Calor. si yo digo izquierda, tú dices Derecha. ya. Si yo digo blanco, tú dices Negro. a ver, vamos a ver otra cosa. Si yo digo frío, tú dices Calor. ya. Ahora siéntense un ratito. Siéntense un ratito. Ya. Ya. En este momento vamos a realizar una dinámica para motivarnos para empezar la clase del día de hoy. ¿Ya? Vamos a proceder a tomar la asistencia. Ya. Paula García Lor. Presente. Ya. Emilio Villarroel. Presente. Ya. Eduardo Plaza. Presente. Listo. Rafaela González. Pidió permiso. Darla Magallán. Listo. Nailin Magallán. Listo. Sofía García. Listo. Me da gusto que estén presentes el día de hoy. Una vez que realizamos la dinámica, vamos a proceder también a realizar unas actividades de acuerdo al tema que es el cuento y sus partes. Vamos a ver sobre lo que es el cuento. Ahora vamos a ver qué es el cuento. ¿Quién no ha leído un cuento? A ver, ¿quién no ha leído un cuento? Todos hemos leído un cuento, ¿no? O nos han leído un cuento. Más o menos, ¿se acuerdan de algún nombre de algún cuento que ustedes hayan leído? Los tres cerditos. Los tres cerditos, Caperucita, ¿qué más? Blancanieves. Bueno, ahora vamos a hablar qué es un cuento. Un cuento es un relato corto que tiene pocos personajes, que puede contar historias ficticias o historias reales, que tiene personajes ficticios. Imagínense, en los cuentos existen las brujas, las sirenas, también Shrek, que también es un cuento, ¿sí o no? Animalitos que hablan, todo esto es el cuento, es ficticio. O si es real, también se le mete partes ficticias. El cuento también tiene sus características. Una de ellas es que es breve, tiene personajes ficticios, tiene un inicio que siempre, una característica de los cuentos es que siempre inicia como había una vez, o en alguna tierra muy lejana y hace mucho tiempo. ¿Y cómo termina? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces todas estas son características del cuento. Existen muchas otras características dependiendo, son se puede decir que se transmite o son pocos los personajes que participan dentro de lo que es el cuento. Así como el cuento tiene su definición, sus partes que son el nudo, el desenlace y el final,
También hay tipos de cuentos. Existen variedad de cuentos. ¿Ustedes quién no ha visto un cuento romántico? ¿Tienen idea de algún cuento romántico? La Bella y la Bestia, la historia de la Bella y la Bestia. Entonces, ¿qué es el cuento romántico? Es el que se desenvuelve en medio del romance, donde hay una parejita que se enamoran y que por ahí existe controversias, pero que a la final, como todos los cuentos, viven felices para siempre. Entonces, esos son los cuentos románticos, ¿no? Los cuentos de aventura. Peter Pan. ¿Otro más? El pirata. El pirata. Son todos aquellos cuentos que llevan, que en sí, su estructura es de aquellos que van y descubren cosas inimaginarias, que los protagonistas viven una aventura, sea en el mar, sea en el bosque. Esos son los cuentos de aventura. El más conocido, más o menos para todos los estudiantes, es el Peter Pan, que vive la aventura, ¿no? Entonces, los de terror. La Llorona. La Llorona. ¿Qué más? El diablo. El diablo. Ya, estos son los cuentos que muchas veces los papitos no nos permiten leer o ver el cuento en la televisión. ¿Por qué? Porque en las noches no podemos dormir, nos dan muchas pesadillas. ¿Por qué? Porque tienen mucho terror, cosas que a la final a veces cuando estamos durmiendo tenemos pesadillas con este tipo de cuentos, ¿no? Por eso los niños más pequeños no es recomendado que vean este tipo de cuentos. Más bien serían los niños más pequeños de la edad de 5 o 6 añitos. Ya los de que tienen por ahí 10 añitos son los que pueden ver un poco ya los que son los cuentos de terror. Que son aquellos donde salen personajes todos sangrientos, todos que de la oscuridad. Ya, entonces, eso no están aún recomendados para niños de la edad de entre 8, más o menos entre 10 y 12 años. Los de ciencia ficción. Son cosas imaginarias, profesora. Los de ciencia ficción son cosas que no existen. Es como cuando decimos que el ratón se fue a la luna o que un planeta y que viven en otros planetas. Son cosas imaginarias, cosas que no existen. Son de ciencia La película de Titanic. Eso no es ciencia ficción, profesora. ¿Me puede explicar? La guerra de las galaxias. Esto es ciencia ficción. La guerra de las galaxias. ¿Qué vemos allí? Es una película. Sí, pero es un cuento. Es un cuento. Miren, muchos cuentos a veces están plasmados en un libro y muchas veces son llevados al cine. ¿Ya? Con el gato con botas. Con el gato con botas, Shrek. Todos estos cuentos que los vemos en el libro, también los vemos, la mayoría los hacen película. Y claro, le aumentan mucho más contenido, ¿no? Pero todo cuento puede ser llevado al cine. Aquí en el cuento de ciencia ficción también puede ser el Principito. Sí, porque trata de un niño que va... Que viaja a otro planeta con una Exacto. Un niño que viaja a otro planeta buscando una rosa. Imagínense que es una ciencia ficción porque supuestamente en otros planetas no existe vida. Es imposible. Entonces eso es ciencia ficción. Eso es. Los Power Rangers, ¿en qué tipo de cuento ingresa? Es que eso no es como un
Eso es infantil. Sí, es un programa infantil, más no es como de aventura, ¿no? Claro, porque en sí no es un cuento, es un programa, es una serie que está basada en lo que es la aventura que viven sus protagonistas. Seguimos con el satírico. ¿Qué entienden ustedes por cuento satírico? ¿Qué es satírico? Satírico es cuando hacen al personaje, lo toman en son de burla, como una sátira. ¿Sí? ¿Cuál cuento sería? A ver, alguien que tenga en cuenta un cuento satírico. Es cuando se burlan de un cierto personaje. Shrek. Para dar risa o gracias. Ya, Podría ser entonces un chiste negro. o puede también ser de chiste. Esos son los cuentos satíricos. O sea, como Shrek. El burro era muy satírico porque se daba unas bromas muy pesaditas a Shrek, ¿sí o no? Entonces, ese puede entrar en el cuento satírico. Ya listo. El cuento infantil es el que ya estamos acostumbrados a ver, los cuentos infantiles, que son todos los que conocemos, como La Bella y la Bestia, Los Tres Cerditos, ¿qué más? Los Tres Mosqueteros, ¿qué más tenemos de cuentos? Ahí entran todos, la verdad todos, porque los cuentos infantiles son todos. Pero como ya les repito, los de terror por lo general no nos permiten ver porque a veces nos ocasionan, sí. Hay casos en que ocasionan trauma en los niños que están muy pequeñitos y pueden ver este tipo de cuentos que luego pueden repercutir porque están soñando, tienen un sinnúmero de pesadillas. La fábula. ¿Qué es la fábula? Un cuento que no deja un mensaje al final. Exacto. A continuación vamos a ver las partes del cuento. ¿Alguien sabe cuántas partes tiene el cuento? Tres. 3 partes. Tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Inicio, desarrollo y final. Inicio, Desarrollo y final. desarrollo y final. Ya. En el inicio, ¿qué es el inicio del cuento? ¿Alguien? Subtítulo, ¿qué más? En el inicio es donde se presentan dónde va a ser la historia. Por ejemplo, Caperucita Roja, ¿dónde es la historia? En el bosque. En el bosque. ¿Dónde se realiza la historia? El bosque. Ya. También presentamos los personajes. La mamá. Personajes La niña. y protagonistas. ¿Alguien me puede decir cuáles son los protagonistas? Por ejemplo, si hablamos de Caperucita Roja, el lobo y la Mamá. La abuela. principales, el lobo y la Caperucita Roja. Los 3 cerditos, ¿cuáles son los personajes Cerdito. protagonistas? Un cerdito.
3 cerditos y un lobo. y un lobo. Y en el desarrollo, Los alguien, hechos de la historia. los hechos de la historia. Aquí en el desarrollo donde se presenta el conflicto de la historia. En el desarrollo se presenta el conflicto de la historia. Esta es la parte más importante del cuento, porque vamos a saber quién se pelea con quién se come a quién, y en el final, donde termina la historia, se soluciona por el pelo. en el final, ya es donde damos solución al conflicto y acaba la historia con un final feliz. Esas son las partes del cuento: inicio, desarrollo y final. Chicos, continuamos. A ver, seriedad. Vamos a tomar la reflexión. Vamos a hacer una reflexión del tema que hemos visto hoy. ¿Y qué hemos visto hoy? ¿Alguien me ayuda? Pero antes de llegar a la parte del cuento, debemos saber qué es el cuento. ¿Y quién me ayuda dando una idea de qué es el cuento? A ver, sin miedo, exprésate. A ver, ¿qué es el cuento para ti? A ver, que tu compañero te ayude. ¿Qué es el cuento para ti? Una narración breve. Una narración breve. ¿Qué más? Basado en hechos reales. Basado en hechos reales o hechos imaginarios. En este caso, también podemos decir que hay clases de cuento y este cuento que estamos viendo es cuentos infantiles. ¿Sí? ¿Qué cuento leyeron hace poco? A ver, ¿quién me hace? El niño que quería ser un pirata. El niño que quería. ¿Y qué narra ese cuento? De un niño que se llamaba Juan y quería ser pirata. Una vez en un cable se encontró un tesoro, un mapa, y lo llevó hasta el tesoro. Exactamente, esa es la explicación que conlleva el contexto del cuento. ¿Alguien más? A ver, para acá, que las niñas las veo muy calladas. Sofi, ¿qué cuentos te gustan? Por favor, tranquilito. De los 3 chanchitos o los 3 cerditos. ¿Alguien me ayuda narrando una pequeña historia del cuento de los 3 chanchitos o los 3 cerditos? A ver, ¿la puedes contar? ¿De qué se trata? A ver. Vamos, sin temor. Miren que hay
premios, el que actúa, hay premios. A ver, ¿quién puede ayudarme y recordarme de qué se trata el cuento de los 3 cerditos o los 3 chanchitos? A ver. Había una vez ¿Ya? donde 3 cerditos que eran hermanos y se pusieron a construir su casa. Ya. Uno con madera y otro de ladrillo. ¿Ya? ¿Y qué más pasó? A ver. Entonces el lobo vino y sopló ¿Y? la casa se derrumbó y el otro chanchito se fue a la casa de otro hermano. ¿Ya? ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? Vamos. Sopló y Y la sopló casa se derrumbó. y se destruyó la segunda casa. Y ¿Y de ahí? El de ladrillo no pudo destruir el lobo. Así que se metió por la chimenea. ¿Y de ahí qué pasó? Se quemó la cola. ¿Y de ahí qué más? A ver, vamos, que está interesante, vamos. ¿De ahí qué pasó? A ver. ¿Ya no se acuerdan? Los 3 chanchitos se pusieron a construir su casa más fuerte. O sea, hicieron una casa de ladrillo más consistente. ¿Para qué? No de la casa. Y Con una olla. a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Y en sí, ¿qué le pasó al lobo entonces? Se quemó la cola. Y salió corriendo y los 3 cerditos quedaron en su casa muy felices. ¿Sí o no? O sea, eso es el contexto que abarca el cuento. ¿Sí? Y vamos al tercer tema, que es de cuántas partes está compuesto el cuento. A ver, ¿quién? 3. Ya, aquí tenemos las partes del cuento. ¿Quién me ayuda? ¿Cuántas son? 3. ¿Cuáles son? Inicio, desarrollo y final. El inicio, ¿qué abarca? Donde se realiza la historia, personajes y protagonista. Por ejemplo, los 3 cerditos, ¿dónde se realizó eso? En En el bosque, muy bien. El desarrollo, se presenta el conflicto de la historia. ¿cuál fue el conflicto? El lobo que derrumbó la casa. Exactamente. Y tenemos la parte, Final. ¿y ahí qué pasó? Se soluciona el conflicto y acaba la historia con un final feliz. ¿Cuál fue el final feliz? Que vivieron felices. Que el lobo se fue corriendo y los 3 cerditos Se quedaron en su casa. muy felices. ¿Sí? Vamos a realizar una actividad que consiste en una sopa de letras, y ustedes en esa sopa de letras van a buscar las partes del cuento. Bueno chicos, a continuación vamos a hacer una actividad. Ya, es una sopa de letras. Ella tiene la respuesta. Ajá. Ya, a ver. Vamos a hacer una sopa de letras. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre que está? ¿De qué se trata la sopa de letras? ¿Me pueden ayudar? El cuento es su parte. Ya. ¿El cuento está conformado las partes del cuento? Inicio, desarrollo. Pero también sabemos que todo cuento tiene un título, ¿verdad? Y en este caso también tiene personajes. Entonces, vamos encontrando título, inicio, desarrollo, final y los personajes. En este caso son, ¿cuáles son los personajes que están ahí? ¿Cuáles son los personajes?
Bestia. ¿La bestia ahí? La bella. Ya. Bella bestia. Bella bestia. A ver, ya. Empezamos. ¿Qué es lo que tienes encerrado aquí? ¿Qué es esto? Mira, aquí está. Desarrollo. Muy acá. Borra y encierra bien. Ya bien. ¿Y la bestia qué es? ¿Es un personaje? Ya. Ya está el título, desarrollo. ¿Cuántos son? 5. Sí, son 6. Son 2 personajes que hay. Ya. A ver qué te falta. Aquí tienes el desarrollo. Tienes el título. Tienes el personaje. Bella ahí. Te falta uno. Ajá. Te falta el inicio. ¿Dónde está el inicio? Ya. Bien. ¿Ya cómo vamos acá? Estoy bien. Eso. A mi padre. ¿Estás encerrando esto? Ya. Una vez por Pues el ya que cuento. te va a hacer el volador, ¿Cómo vamos? de la oreja. Mira, aquí los libros. Inicio. ¿Te das cuenta? Inicio. Aquí se repite la línea. Aquí arriba. De los lados. Pero mira, mira ahora. Esa que un poco de Ya, sí, desarrollo. Para que no te equivoques, me estás tachando acá. Tacha ya desarrollo y tacha inicio. Y ya son los que no, título no. Ya después los títulos, sí, ya mismo. Ya vamos sin ayudar a cada uno a su. Ya tienes inicio, desarrollo, personajes, título. ¿Qué te falta? El final. No, ahí no dice final. Acá está el final, mira. Final. Vamos borrando. ¿Ya terminaron por acá? ¿Sí? Final, eso. Te faltan los personajes. ¿Dónde están los personajes? Ese fue un personaje. La bestia. Después de que ya escucharon qué es un cuento, cuáles son las partes de un cuento, ahora sí vamos a aplicar todo lo que ustedes han visualizado y todo lo que ustedes han escuchado. ¿Ok? Yo les voy a repartir unas hojas para que ustedes comiencen a realizar la actividad sobre el cuento. ¿Ok? Ok, me hacen silencio, por favor. Vamos. Dice, a ver, todos observando la hoja, por favor. Dice, lee la explicación. Los cuentos tienen diversos elementos que permiten que la narración sea interesante para quien lo lee. Algunos de los elementos son los personajes, el escenario, el conflicto
el ambiente en que sucede o las situaciones tensas que se presentan. Realiza lo siguiente. Vamos a unir con líneas su concepto con la descripción. Personajes. ¿Cuál diría ustedes? ¿Cuál diría? Según ustedes, según lo que ustedes han escuchado. Son aquellos a los que le ocurren las situaciones del cuento. Pueden ser principales o secundarios. Correcto. ¿Qué más sigue? Escenarios. Son los lugares donde se desarrolla la historia. Sí. ¿Qué más sigue? Inicio del cuento. ¿Cuál sería? Son situaciones donde los personajes enfrentan el problema y corren los mayores riesgos. ¿Cuál sería? Es el momento del cuento en el que se presentan los personajes y la trama de la historia. Sí, correcto. Es el momento donde inicia el cuento. ¿Todos vamos hasta ahí? ¿Y acá? No tiene nada. ¡Eres un payaso! El escenario son los lugares donde se desarrolla la historia cuando comienza. Es el lugar donde se va el inicio del cuento. Pues si le digo a mi mamá, si es que no deja de hacer una carrera, pues algo. Ya pues, tú me sientas. Situaciones tensas son situaciones donde los personajes enfrentan problemas y corren peligro. Listo. Seguimos. ¿Ya acabaron la actividad? Sí. Situaciones tensas. Son situaciones donde los personajes enfrentan problemas y corren los mayores riesgos. Eso en lo que explicamos vendría a ser inicio, desarrollo, final. Desarrollo, correcto. ¿Y desenlace? Es la parte donde se suele resolver el problema y finaliza la narración. Y normalmente un cuento, ¿cómo acaba? Con un final feliz. Características de los personajes. Son los rasgos que tienen a cada personaje, suelen ser muy característicos. Son los rasgos. Por ejemplo, ustedes pueden describir a Caperucita Roja. ¿Cómo era? Un característico. ¿Cómo estaba vestida ¿Cómo Caperucita estaba Roja? vestida? Con una capucha roja. ¿Qué más? Correcto. ¿Qué más? ¿Cómo le decía al lobo? A la abuelita. Abuela, qué ojos tan grandes tienes, ¿verdad? ¿O no? Así le decía, ¿verdad? Ya. ¿Todos acabaron la primera actividad? Sí. Ya. Damos vuelta a la hoja y vamos con la segunda actividad. Esta es una actividad sobre comprensión lectora para ver
cómo se encuentran ustedes y también está relacionado sobre el cuento. A ver, ¿cómo te llamas? Emilio. ¿Cómo? Emilio. Emilio. ¿Puedes leerme? ¿Cómo que no? Sí. Vamos, vamos. Vamos. Había Ya, una vez ya, un niño ya. llamado Juan, Juan que ya. quería ser un Pirata, ya. Continúa. Un día, Ya. mientras A ver. Un día, jugaba en el parque, parque, encontró un mapa mágico que lo llevó a un tesoro. Juan que ya. quería ser un Pirata, ya. Continúa. Un día, Ya. mientras A ver. Un día, jugaba en el parque, parque, encontró un mapa mágico que lo llevó a un tesoro escondido en una isla desconocida. Siga. Juan se convirtió en el líder de un equipo de piratas valientes y juntos buscaron el tesoro en la isla. Después de muchas aventuras peligrosas, Juan y sus amigos encontraron el tesoro y se convirtieron en los piratas más ricos y famosos de todos los mares. Ok. Dice el cuento. El niño que quería ser un pirata. Dice, había una vez un niño llamado Juan que quería ser un pirata. Un día, mientras jugaba en el parque, encontró un mapa mágico que lo llevó a un tesoro escondido en una isla desconocida. Juan se convirtió en el líder de un equipo de piratas valientes y juntos buscaron el tesoro en la isla. Después de muchas aventuras peligrosas, Juan y sus amigos encontraron el tesoro y se convirtieron en los piratas más ricos y famosos de todos los mares. Vamos contestando a las preguntas relacionadas a lo que ustedes leyeron y a lo que yo también leí. ¿Qué quería ser Juan cuando era niño? pirata. Un pirata. ¿Qué opción será? ¿La A, la B, la C o la D? La A. ¿Cómo encontró Juan el tesoro escondido en las islas? ¿Cómo lo encontró? Un mapa mágico lo llevó hasta él. ¿Cuál opción es? La B. La B. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Juan después de encontrar el tesoro? Se convirtió en el líder de un equipo de piratas valientes. ¿Y qué opción sería? La A. Correcto. En la última pregunta, que dice, haz un dibujo de Juan en sus aventuras. Va a ilustrar, a dibujar un dibujo referente al niño que quería ser un pirata. Vamos. Es su imaginación volando, como ustedes más quieran expresar en el dibujo. Vamos, es creatividad, vamos.
Vamos, que lo estoy observando. A ver. Vamos, dibujando. ¿Está trabajando? Ya. Muy bien. ¿Ya están por terminar? Sí, ya terminé. A ver, ¿qué están dibujando? Un barco que está naufragando el barco. Ok. Qué bonita creatividad que tienen ustedes, en serio. Qué bonita. A ver, como ya terminaron de dibujar su hermoso ilustración referente al cuento, va a pasar, a ver, voy a elegir a 3 niños para que me describa su dibujo. A ver, ¿quién será? Ella. Vaya, va Rafael. ¿Tu nombre? Rafaela. Pase, Rafaela. Pase, Rafaela, ven. A ver, muéstranos su dibujo. Describa su dibujo. Aquí está un pirata, Observen. un pirata mostrando su tesoro. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué es esto? Una moneda, se la fortuna. ¿Una qué? Una palmera. Una palmera. Tiene referente a lo que es el cuento Del pirata. Muy bien. Tome asiento. Pase. ¿Su nombre, joven? Eduardo. Eduardo. Pase. Eduardo. Descríbame su dibujo. Y podemos ver al pirata. A ver, espera, un momento. A ver. Emilio. Silencio. Y podemos ver al pirata Juan ¿Ya?
encontrando su tesoro ¿Ya? y llevárselo a casa. A casa. Este es El tesoro. el tesoro perdido de... ¿Cómo se llama el personaje? Juan. Juan. Muy bien. ¿Su nombre? Darla. Pase, Darla. Cuénteme, ¿qué hizo? ¿Ya? ¿Un pirata? ¿Un tesoro? ¿Y se lo llevan ya? ¿A dónde se fue el pirata? ¿Ya? ¿Qué más tiene? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Unas estrellas? ¿Y este niño es? Juan. Bien, un aplauso para usted.